Bendiciones, Iglesia Renovación Integral, Cruzada Cristiana, amigos que nos siguen en este tiempo. Vamos con nuestro episodio número 5 de estos podcasts que han sido de gran bendición. Hemos escuchado unos testimonios tremendos en los que ya han pasado por esta sala y hoy tenemos un privilegio muy grande de tener con nosotros a una familia muy especial que se han metido en el corazón de la iglesia, en el corazón de la familia pastoral y sé que en el corazón de ustedes también. Está con nosotros mi hermano Evelio y mi hermanita Olga. Bienvenidos a La Voz de la Iglesia. Gracias, mi hermano. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué rico, ¿verdad? Que es una alegría compartir con mi hermano, conocer a Olguita. Hay algo que vamos a empezar este tiempo de diálogo, de entrevista con mi hermano. Y hay dos áreas en su vida, mi hermano Evelio, que marcaron de pronto su corazón, y es la política y la religión. ¿Qué conexos tiene o qué luchas tuvo usted con la política y la religión? A ver, mi hermano, antes de conocer al Señor, pues siempre lo que fue de política, no, y aún todavía tengo que luchar con eso porque no lo puedo asimilar. Y la religión pues más, fue una cosa tremenda para poder llegar a los caminos del Señor. Fue un milagro de Dios, del Espíritu Santo, porque nada de religión. Mi esposa puede dar fe de esta situación. No compaginaba ni con la religión ni con la política, ninguna de las dos. No, en cierta ocasión llegaron a evangelizar unos testigos de Jehová a la casa y mi esposa salió a atenderlos y la verdad sí se vio mal porque yo salí y le di a regañar porque ¿qué hacía atendiendo si no? Bueno, algo pasó ahí, mi hermano Evelio, algo pasó que usted recuerda, y es que en esa visita, a través de esa visita de los testigos de Jehová a la casa, usted termina teniendo una Biblia de ellos, pero era para que mi hermano en este tiempo hiciera parte de la familia de los testigos de Jehová y ahora hace parte de la Iglesia Cruzada Cristiana. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos qué pasó. La situación fue, ese caso fue muy diferente. Yo estaba trabajando, yo trabajaba de guardia de seguridad y en el puesto donde yo estaba trabajando había un policía que cuidaba a un embajador que vivía allí. Entonces, en cierta ocasión llegaron a visitarlo, yo me aparté porque no nada que ver con ellos, con ninguno. Entonces, el policía los atendió. Después, como a los 8 días, ellos quedaron de que lo visitaban de nuevo, como a los 8 días llegaron ellos con una Biblia. Y que si la podían dejar conmigo, le dije, claro, sí, yo se la entrego. Y se fueron, pero ellos no volvieron, ni el policía tampoco volvió, me quedé con la Biblia. Entonces la desempaqué al ver de que esa Biblia un poco de tiempo allí, la desempaqué y me llamó la atención. La abrí y ese día, en la tarde, solo en la tarde, me leí el Génesis, todo, de los 50 capítulos de Génesis en aquella Biblia, y vi cosas que eran muy aparte de la religión. Teniendo, mi hermano Evelio, a un lado la lucha con la religión, o sea, podríamos decir que ese momento, esa Biblia, ese es el momento para usted empezar a tener una relación con Dios. Sí. Ese día que leí el Génesis, me di cuenta de que Dios hablaba, que Dios era personal, que las personas que actuaban allí en la historia de los pasajes históricos del Génesis, uno veía era una interacción con un Dios personal, y la religión a mí nunca me había mostrado un Dios personal, no lo había visto así. Por eso yo odiaba la religión, yo nada que ver con religión, porque a mí lo que son los ritos, levántese, párese, acuéstese, arrodíllese, nunca, pues como que no los asimilo, pero veía que era un Dios personal que nos llamaba como a tener una relación con Él. La oración que uno veía aquí de estos hombres, en el caso de Abraham, era una oración personal, donde expresaba sus sentimientos, expresaba sus preocupaciones, no un rezo.
Tremendo esto, tremendo algo de escuchar la historia o el testimonio. Es como Dios nos llama a nosotros de muchas maneras y de muchas formas y nos hace llegar a su camino. Hermana Olga, usted empieza a mirar al hermano Evelio que tiene una Biblia y empieza como a escudriñarla. ¿Le llamó la atención algo a usted también, esa parte de decir, venga, mi esposo está leyendo la Biblia, a mí me gustaría, o qué pasó con usted en esos momentos? Pues a ver, el caso mío fue un llamamiento también muy personal, a pesar de que con Evelio pues nosotros hemos sido muy, muy unidos y yo he sido una persona en cierta manera muy sujeta, siempre he sido muy sujeta a él y nosotros íbamos a misa y él siempre ha sido la cabeza espiritual en la casa. Aun cuando no conocíamos del Señor, vamos para misa, bueno, vamos todos para misa. Hagamos una cosa, vamos todos. Cuando él empezó a leer la Biblia, él obviamente me compartía, pero yo no era muy oidora. Entonces, pero hay algo que me inquietó de llegar a los caminos del Señor, fueron las circunstancias. En cuanto a las niñas tenían 8 años, 9 años cuando empezamos a conocer de Dios, y fue como una preocupación de mamá por ellas, porque yo veía que ellas estaban creciendo, veía que lo que el mundo estaba ofreciendo y había algo dentro de mí que yo decía, yo no quiero esa vida para mis hijas, yo quiero algo diferente, yo no quiero que mis hijas crezcan así, todo lo que se veía. Y eso hizo como que hubiera una preocupación en mí, hasta un momento que cuando él empezó a leer la Biblia de los Testigos de Jehová, yo le dije a él, yo sí quiero leer la Biblia, pero cómpreme la Dios habla hoy. Me dijo, y él fue y me la compró, me compró una Biblia Dios habla hoy. Comenzamos bien. Entonces él leía y yo por ahí a veces leía y así, porque él ha sido más lector siempre. Y así el Señor empezó a tratar con nosotros. Y el Señor trató conmigo de una manera personal, lo digo ¿por qué? Porque yo llegué primero a los caminos del Señor. Yo llegué un 1 de abril, que me acuerdo tanto, un Jueves Santo, que fui a la iglesia por mis hijas. Mis niñas las empezaron a llevar, una cuñada las empezó a llevar a la iglesia, y llegaban las niñas a la casa cantando y predicándose entre ellas, y eso para nosotros era algo muy nuevo, muy bonito. Y cuando vimos eso, llegó un momento que con Evelio, sin haber ido nunca a una iglesia, yo le dije un día a él, yo le dije, ay amor, tan bonito que debe ser uno cristiano. Claro que yo creí que ser cristiano era diferente a ser evangélico, como decían antes. Y Dios me llevó a una iglesia evangélica, por decirlo así, con todo, su forma de vestir, con todo. Yo allá conocí al Señor, conservadores, bueno, todo eso. Pero con Evelio fue bonito porque dijimos, qué bonito ser cristiano. Ya el Señor empezó a despertar eso en nosotros y nos preparó. Por eso la primera vez que fuimos a una iglesia cristiana, la primera vez que escuché la voz del Señor y me confrontó, yo sentí que mi vida cambió de una manera radical. Bueno, aquí hay algo muy bonito. Mire, amigos y hermanos que escuchan ese testimonio, es admirable cómo el Señor nos empieza a hablar. La Biblia habla en Hechos, dice que Pablo iba en alguna ocasión a la oración, ¿no? Ellos hacían la oración continua y dice que hubo una mujer allí que abrió el corazón y se interesó en que los discípulos, y en ese caso Pablo, le hablaran más. Y yo creo que así como el Señor le abrió el corazón a aquella mujer, también empezó a trabajar en Evelio, luego en su vida. Ustedes van a esta iglesia, las niñas llegan contentas a la casa, y hay un despertar, hermano Evelio. En ese momento usted dice, venga, me gustaría también a la propuesta que ella le está haciendo, o lo pensó mucho y no dijo, no, por aquí no es. No, yo todavía tenía mis reservas. Y yo seguía leyendo, le compartí a mi esposa, le compré una Biblia Dios habla hoy rojita, muy bonita, se la llevé y esto. Y las niñas, como decía mi esposa, ella las llevaba una cuñada. Entonces ellas venían con la historia y todo eso, y eso armaban su batería, tocaban, cantaban y bueno, bonito, pero de ahí no pasaba. Llegó la Semana Santa y mi cuñada invitó a mi esposa. Entonces mi esposa fue. Y el testimonio es que ella entregó su vida al Señor, hizo su decisión de fe
pero ella no me contó nada. Pero siguieron en el proceso de que el Señor obrando, pienso que en esa manera, porque si me invitan de una vez, yo no voy. Pero las niñas, papi, yo quiero que vaya, mire que eso es muy bonito, que es que cantamos, y a ella les gustaba la parte de la alabanza. Resulta de que me comprometieron, papi, vamos a ir el próximo domingo. Ese próximo domingo me fui a montar en bicicleta y no fui. Les quedé mal. Claro, ellas sí fueron cuando vinieron, que no, que mire, que no habíamos ido. Entonces, le dije, está bien, el próximo domingo voy. Y sí, pasó la semana, ese próximo domingo yo fui, nos alistamos temprano, fuimos a todos, mejor dicho, íbamos para una fiesta. Dios nos estaba preparando el corazón. Y llegué, lo único que sé es, siempre entramos las dos hijas adelante, mi esposa y yo íbamos de la mano, pero cuando yo doy el paso adelante, el primer paso de la puerta de la iglesia, están cantando. Y yo cuando escucho las notas del piano y escucho esas voces, la verdad, pastor y amigos que nos ven, yo escuché los ángeles de Dios ese día. Tanto así que yo entré y desde que entré me quebranté hasta cuando salí. Les puedo asegurar hoy que fui ese día, hasta ese día fui una persona. De ahí en adelante fui otra. Fue un cambio, un momento especial, yo creo que preparado de parte del Señor, porque pues de pronto ya Olguita había empezado como a disfrutar de ese tiempo. ¿Cuánto pasó entre el tiempo que Olguita fue a la iglesia y mi hermano Evelio fue a la... ¿Cuánto pasó? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Cuánto pasó? No, 20 días. Ah, fue rápido. Fue rápido. 3 domingos. Bueno, aquí miramos, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes llegaron a qué iglesia? ¿Recuerdan el momento y si perseveraron en esa iglesia? ¿O llegaron ahí, estuvieron un tiempo, fueron para otro lugar? No, nosotros llegamos a una iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Con esa personería estuvo el templo más o menos 10 años, después se emanciparon y seguimos solos con otra misión, pero fueron 19 años congregándonos en esta misma. El inicio con el movimiento misionero. Pero con la congregación como tal, fue toda la vida, 19 años. Sí, ahí continuaron, aunque de pronto nosotros llamamos no división, sino llamamos de pronto cuando hay una independencia. Y ustedes continuaron, ya no con el movimiento, sino con la iglesia que se formó en ese momento. ¿Sí? ¿Estamos bien? Nueva misión, actualmente se llama Tiempo de Gloria y Fe. Y ellos siguen trabajando, ya hay congregaciones en varias partes del país, hay una congregación en Maracaibo, Venezuela. Mire lo que Dios hace, nosotros podemos, a través de conocer la historia de la Iglesia Cruzada, en el año, los inicios de la iglesia fue así, o sea, el evangelista, el misionero Patricio Simes, que fue el fundador, él vino con alguna organización, pero ya en el año 1970, 73, 75, pues ven que hay la necesidad como de independizarse, no rebeldizarse, sino por algunas cuestiones doctrinales. Pero él inicia ese proceso de formación, de formar la Iglesia Cruzada Cristiana con otros pastores que ya existían, y en el año 1975 viene esa independencia y hasta el momento el Señor ha respaldado la misión y ahí vamos. Creo que a ustedes les pasó algo así, pero hay algo aquí, mi hermano Evelio, y voy por aquí con Olguita. Olguita, ustedes, ya el hermano llega a la iglesia y ustedes determinan en su corazón servir al Señor 100%, ¿cómo es eso? Porque arrancan en la iglesia, empiezan ese proceso de enamoramiento y determinan seguir al Señor y no volver atrás. ¿Cómo es esa historia? Claro, pastor, por eso digo, la conversión de nosotros fue genuina y fue instantánea. Eso fue un milagro, como llamamos nosotros. Porque yo conocí al Señor y en el momento mismo que yo hice esa oración de fe que llamamos, yo sentí que algo en mí cambió, no sé qué explicarlo, pero algo en mí, entró una convicción en mí que ya no iba a ser igual.
Tanto que lo primero que se me vino al pensamiento fue, y ahora yo cómo le digo a Belio que soy evangélica. Eso fue para mí impactante porque decía, yo voy a seguir, pero ¿cómo le voy a decir a él? No, yo voy a seguir en la iglesia, yo voy a ir a esto, no. Entonces, pero yo tomé la determinación y yo me reunía con las damas a las 3 de la tarde cuando él no estaba y yo era ahí diciéndole... en algún momento le dije, ¿cuándo vamos a la iglesia? Él no me contestó, que él hizo el compromiso fue con las niñas, pero sí hubo una convicción seria de que íbamos a seguir, y más cuando él fue a la iglesia. Fue chistoso porque allá cuando hacen el llamado, pues las personas se hacen abajo en la parte de abajo y ahí se ora por ellos. Cuando yo ahí orando y orando, mis primeras oraciones fue por él, así oraciones entregadas al Señor. Cuando yo abrí mis ojos, yo lo vi a él fue arriba en el altar. Y yo quedé y de ver yo qué hacer por allá, porque tenía que estar abajo donde estaban los otros hermanos. Y no, pero fue algo como simbólico, porque a partir de ahí decidimos servir al Señor con todo. Yo empecé por ser ujier en la puerta, saludando. De hecho, algo que me impactó a mí cuando llegué allá a la iglesia del Rincón fue el saludo de mi hermano Silvestre. Si algún día me ve, Silvestrico, un hermano de mucha bendición para mi vida, un anciano de la iglesia. Y llegué ese día, cuando llegué, algo que me impactó fue el saludo de él, hermano, porque uno en el mundo uno tiene mucha malicia en un saludo, en una sonrisa. Yo de hecho era muy joven, tenía 22 años, 24 años, ya no me acuerdo, 23 años. Era muy joven y había mucha malicia, pero yo cuando el hermano me saludó, oh, Dios le bendiga, bienvenida, eso para mí. Saludo del Señor. Desde ese momento a mí me impactó. Entonces yo empecé con convicción a servir al Señor como mujer, después serví con los niños por muchos años. Servimos con los jóvenes, yo lo apoyaba a él. Pero ya estaban juntos metidos en el ministerio de trabajo en la iglesia. Sí, lo que pasa es que hay una parte que mi esposa no cuenta, de pronto se quedó aparte, es que cuando nosotros llegamos, antes de conocer al Señor, mi suegra, ella es muy religiosa. Y eso era una cantaleta, mi mamá también, que cuando van a bautizar a las niñas ya tenían 7, 8 años, que es el bautismo de las niñas, que ustedes cuando se van a casar, que mire que están viviendo en pecado, que así no es bueno. Bueno, yo siempre a Olga le decía, no, Olga me decía que cuando nos vamos a casar, yo le decía, no le contestaba, le decía que no, ese tema era cancelado. Resulta de que hacemos la decisión de fe, los dos, y la primera convicción que nos dio el Señor fue que teníamos que casarnos. Hay que casarnos. Yo le dije a Lucía, como a los 2 días de haber ido a la iglesia y esto, y en ese ya uno comienza a andar este camino lleno del Espíritu Santo, comienza uno a amar a Jesús. Y yo le dije a Olga, tenemos que casarnos. Fueron unas hermanas a visitarnos a la casa y nos dijeron, a visitarnos. Y en medio de la charla, les dijimos, ¿cómo le parece que queremos casarnos? Eso para ella fue una fiesta la tremenda. ¿Cuántos años en Unión Libre? 10 años. 10 años, siempre harto, siempre bastante tiempo. Bueno, pero ustedes terminan, se casan, de ahí para adelante de ese nacer de nuevo espiritual, como dice la palabra, ¿cuántos años suman hasta el día de hoy en la obra del Señor, sirviendo al Señor? Sirviendo al Señor 22 años. 22 años, tremendo esto de poder servir al Señor y permanecer firme, ¿no? Porque pues creo que de bromas han tenido su lucha, ¿no? Como todo pueblo, o todo ha sido de maravilla. ¿Sí han tenido algún inconveniente alguna vez, estando ya en el camino? En cierta ocasión de pronto se nos complicaron las cosas, con Lucía tuvimos conflictos y todo eso, pero el Señor nos ayudó. Cierta ocasión le dije a mi esposa de que pues bueno, no podemos solucionarla, no hemos solucionado las cosas, no nos separamos, pues tampoco podemos seguir así. Y en una administración tremenda del Espíritu Santo, una vez una conferencia de parejas, yo vi que mi esposa quedó por ahí aparte, yo estaba aquí triste, fui, la cogí, le abracé y le dije, la verdad es que pues hasta aquí hemos estado, Dios nos ha ayudado y yo creo que usted me va a enterrar a mí o yo la voy a enterrar a usted, toca arreglar las cosas.
y nuestra vida cambió de ahí para acá. Qué bueno escuchar esos testimonios de vida, esos testimonios. Hay una frase que sacan por ahí que dice conviértase y pare de sufrir, pero creo que no es por ahí. Siempre la palabra de Dios nos dice que en el mundo íbamos a tener aflicciones, y eso aplica para todo, para el pastor, para el área matrimonial, para los jóvenes, pero también la palabra nos dice que Jesús ya venció por nosotros en eso. Nosotros les bendecimos por su tiempo, su testimonio. Ustedes vienen jovencitos aquí a Bogotá. ¿Cuántos años tenía Olguita y cuántos tenía Evelio cuando ustedes vienen aquí a Bogotá? ¿Y de dónde venían ustedes? Es una historia larga y a veces como de novela y todo, y pues uno que le dice a los jóvenes que no hay que imitarla tampoco, pero Dios tenía en medio de todo de pronto el camino trazado para los dos. Mi esposa, cuando llegamos acá a Bogotá, ella no había completado 16 años, yo tenía 19 años, y aquí llegamos con una cobija y aquí estamos los dos. Algo bonito para contar cuando Dios tiene propósitos con nosotros desde antes que naciéramos, eso es verdad. Lo digo porque el propósito de Dios es que los dos estuviéramos juntos, y ahora nos está mostrando por qué, porque nos ha pasado por tantas cosas, y hay algo bonito para contar en cuanto al inicio de nosotros dos. Es que cuando nosotros nos volamos, ¿sí? ¿Cómo así que se volaron? ¿De dónde se volaron ustedes? Nos volamos del Tolima. Él me propuso que nos viniéramos. La verdad, eso fue algo relámpago, no había compromiso de ninguna clase, sino que él me dijo, yo me voy para Bogotá porque él había salido del ejército, y pues la verdad en el pueblo no había nada que hacer, y él siempre fue como de estudiante, poco campo, y el trabajo ya era duro. Entonces él dijo, yo me voy para Bogotá, vámonos los dos. Entonces en el momento obviamente yo le dije que no, porque mis planes eran otros, mis planes eran salir de mi casa casada. ¿Cuántos años tenía Olguita cuando vino esa propuesta de volarse? 15 años. ¡Ay, Señor bendito! Padre Dios, ayúdanos. ¿Y mi hermano Evelio? No le aconsejo a nadie que hermano haga eso. 19. Y así estaban jovencitos. Pero a la final decide aceptar la invitación. Sí, pastor, algo que, no sé, me marcó a mí fue que él me dijo, oiga, yo me voy. De todas maneras, yo me voy porque ¿qué me quedo haciendo acá? Mira, eso como que esas palabras me traspasaron, y yo dije, lo que me vino a mí, si él se va de pronto yo no lo vuelvo a ver. Yo pensé eso, y yo me voy con él, y tomé la decisión así. Y a los 8 días ya estábamos aquí. ¿Podemos decir que valió la pena esa volada? Sí, pastor, aunque es doloroso recordarlo, porque es doloroso recordar a mi mamá. Es todo doloroso recordar el dolor que le causé a mi papá, porque yo era la consentida de él, y me tocó muchas veces pedirle perdón a mi mamá, y bueno, ella entendió a mi mami en medio de todo, muy noble. ¿Con el tiempo se sanaron esas heridas de pronto? Bueno, aquí hay algo también que no podemos dejar de pasar, mi hermano, es entre esa bendición, porque pues a la final, bueno, viven sus 10 años, pero vienen las hijas, dos hermosas mujeres que llegaron. Cuéntenos un poquitico de la mayor, luego de la siguiente, y también tenemos ya herederos, ¿no? Tenemos nietos. Cuéntenos de una manera rápida, porque el tiempo en televisión es corto. No, en cuanto a las hijas, pues imagínense, de 15 años ella iba a completar 16 años, a los 17 años ya tenía 2 hijas. Eso se multiplicó rapidito la familia. Y estábamos asustados. Claro, eso no es fácil, ¿no? A los 20 años ya tener 2 hijos, y eso es complicado, ya la responsabilidad es grande, pero no, luchamos por eso, la sacamos adelante. Cuando conocemos al Señor, ellas pues ya están a la edad de 7, 8 años, ya están en primaria. Ya en el Señor comenzamos a criarlas en disciplina y amonestación del Señor, como dice la Biblia, ya en el temor de Dios. Y pues la mayor es casada, ella es casada con el hijo del pastor donde nos congregamos, ya tienen un bebé, también han pasado por conflictos, pero yo pienso que son situaciones que Dios usa después para bendecir a otros, porque si hoy estamos aquí al frente de estas cámaras, mi esposa y yo, podemos decirle que fundar una familia, formar un matrimonio
de la mano de alguien que esté con uno todo el tiempo. No es fácil, pero lo bonito es que después de 32 años uno poder decirle a alguien, no es fácil, pero se puede. Eso es lo más bonito de la experiencia que uno adquiere. Ya la hija mayor pues tiene un nieto que nos dio hermoso nieto. La otra niña trató de organizarse, no hizo las cosas como debían de ser tampoco, no le salieron las cosas, pero está viviendo con nosotros. La nieta vive con nosotros, el regalo pero son de Dios. una bendición la final de toda la familia. Uno puede decir, si uno mira las bendiciones de Dios, uno puede decir, estos hijos, estos nietos son como ese valor que Dios le da a uno para luchar, ¿no? Qué bendición. Bueno, gracias mi hermano Delio, gracias mi hermanita Olga, pero hay algo que también quiero comentarles, quiero preguntarles. Ustedes llegan a la congregación donde hoy están haciendo una labor muy importante. ¿Cómo llegan a Renovación Integral? ¿Cómo es ese de pasar de donde estaban trabajando ya por casi 20 años, podemos decir, y luego resultan acá involucrados con nosotros? ¿Cómo fue eso? ¿Quién quiere contestar, Evelio o Olga? Olga me ayuda y yo empiezo. Resulta que nosotros, pues en el proceso de criar las hijas, darles educación, pues si había para educación, no había de pronto para comprar un apartamento. Ya cuando las hijas salen de bachiller y todo eso, pues nos centramos todos los esfuerzos a conseguir un apartamento, se lo estábamos pidiendo al Señor y nos salió aquí en Tierra Buena. Eso también es un milagro de Dios que algún día de pronto lo testificamos, nos salió en Tierra Buena. ¿Qué pasa entonces? Nosotros seguimos sirviendo allá, pero ya llega el momento, la constancia no es la misma, porque es que nosotros teníamos que desplazarnos. Yo trabajo en Usaquén, 4 de la mañana saliendo para el trabajo. Para ir a culto a las 7 de la noche tenía que desplazarme de Usaquén a Suba, Rincón, donde quedaba la congregación. De Suba, Rincón, 9 de la noche, viajar de nuevo a Tierra Buena, pues eso desgasta harto. Los domingos nosotros a las 6:30 teníamos que estar en la iglesia, que salía a las 5:30 de la mañana y estábamos llegando tipo 4 de la tarde a la casa. Entonces eso nos estaba trayendo un desgaste tremendo. Así duramos 7 años. Cuando nos vinimos estábamos con la escuela dominical, trabajando con la escuela dominical allá los dos. Luego llegamos acá y como a los 5 años de estar acá entregamos la escuela dominical, ya no seguimos con el ministerio y seguimos congregándonos, pero yo ya veía que algo me faltaba, yo tenía que servir al Señor. Entonces con Lucía nos pusimos de acuerdo a buscar una iglesia. Ella fue a varias congregaciones aquí, yo fui a 2 congregaciones y le dije, no mami, yo prefiero irme para el Rincón, yo no me siento. Pero un día bajaba en bicicleta aquí uno de esos domingos que yo ni voy a culto, ya estaba en esas condiciones, ni voy a culto, ni hago nada. Y bajaba en bicicleta aquí cuando veo que Cruzada Cristiana, me acordé de un amigo que él se congregaba en la Cruzada Cristiana no recuerdo, es por ahí en Engativá, y que él me hablaba bien de la iglesia. Invité a mi esposa, le dije el jueves vamos a ir a la iglesia y vinimos aquí a Renovación Integral el jueves y créame pastor de que ese día habían como 4 personas nomás, pero el culto yo sentí que era el mismo donde yo estaba acostumbrado, la vida espiritual. Sí, todo. Fui y le dije a mi esposa, vea, no nos saludaron, bueno, pero ¿sabe que hay algo? Ahí está el Espíritu Santo, y eso es lo que necesito. Entonces vinimos el próximo domingo y así continuamos hasta que hablamos con el pastor y ahí están. ¿Cómo se han sentido, Olguita? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ya casi 3 años. Empezaron a venir acá a la iglesia después de muchos años de servir. Resulta que aquí nosotros hacemos unos procesos, empezar escuelas. ¿Cómo se sintió cuando que toca hacer el primer nivel, como cuando uno llega por primera vez a una iglesia, pero saber que lleva un recorrido? ¿Cómo fue esa experiencia, Olguita? Pues a ver, para mí sí, yo la tomé muy, como le digo, como hay mucho aprendizaje. Porque, como decía mi esposo, nosotros prácticamente ya no nos estábamos congregando, porque íbamos a la iglesia de vez en cuando, pero siempre sentíamos el temor de pasarnos a otra iglesia sin saber para dónde íbamos, porque fueron 20 años congregándonos en el otro lado. Entonces, algo que dijimos, no nos vamos a meter a cualquier parte, tenemos que estar seguros y todo esto. Cuando llegué aquí a la Cruzada Cristiana, pues también ese jueves
me impactó los coros que estaban cantando, o sea, me sentí en casa, la palabra, y con Evelio estuvimos seguros, completamente seguros que aquí era donde teníamos que estar. Cuando empezamos ya el proceso de como que aquí nos quedamos y tenemos que hacer algo, yo sí lo tomé a bien, pastor, porque personalmente venía como de un estado de quietud y como de un estado de sequedad, por decirlo así, de sequedad espiritual por todo ese tiempo que estuvimos no congregándonos, sí, sino siendo activos. Entonces cuando ya el pastor dijo van a tomar las escuelas y todo esto, de hecho yo me sentí feliz, sí, yo sí me sentí feliz, empezar de nuevo, volver a retomar las bases, o sea, fue muy bien, yo lo tomé muy bien. Qué bueno, pues uno pregunta esto, ¿sabe por qué? Porque pues hay gente que ha trabajado tiempo en algunos lugares y claro, iniciar procesos a veces cuesta, uno quiere predicar pero que ya sea ya, hemos tenido gente que ha venido y yo quiero predicar el domingo pero uno no sabe quiénes son y estos procesos nos ayudan a eso. Aquí pudiéramos nosotros amanecer escuchando esta historia de vida tan emocionante. A mí me mueve el corazón esto de ver cómo Dios trabaja con las familias, con las parejas, a familias que están allí escuchándonos hoy. Esta es una familia de mucha bendición. Seguimos orando por ellos, que Dios los siga respaldando, mi hermano Evelio, mi hermana Olga, hoy por eso están en este lugar, llevando ese testimonio de vida, impactará el corazón de mucha gente, la manera como Dios los llamó, todo el proceso que han tenido de vida, de las situaciones difíciles, pero que se han levantado, y creo por encima de todo que todo está en el propósito y plan de Dios. Mi hermano Evelio, yo lo bendigo una vez más en esta tarde, en este día, y que Dios derrame grandes bendiciones. Gracias por venir a este tiempo de La Voz de la Iglesia. Y Olguita también, gracias por acompañarnos, por sacar de sus trabajos, porque sé que no es fácil el trabajo que llevan, pero sacaron el tiempo para estar aquí con nosotros, para bendecir a la iglesia. Gracias, mis hermanos. No, gracias a ustedes, de verdad, por abrir el corazón. Familia pastoral, muy queridos, toda la congregación nos han aceptado como si nos conociéramos desde mucho tiempo y ha sido una gran bendición para nosotros. Hemos crecido aquí más de lo que habíamos crecido, hemos crecido muchísimo y la idea es esa, servirle al Señor. Sí, Señor, gracias, pastor y la pastora y todos, la congregación, muy agradecidos porque, como le decía antes, me siento en casa. Y aquí estamos pues para servir en lo que Dios nos vaya capacitando y nos vaya colocando y pues esperamos que de verdad nuestras vidas sea de bendición para muchas personas que lo necesitan. Amén, y lo son y lo seguirán siendo. Amigos, hermanos, familias, todos los que hoy pueden disfrutar de este tiempo, de esta charla tan bonita, les animamos también para que usted también nos cuente su testimonio, puedan hacer parte de esta historia de vida y hacer parte de La Voz de la Iglesia. Les bendecimos, nos vamos contentos por este testimonio tan grande que hemos recibido y bueno, muchas bendiciones a todos allá, Dios los guarde y el próximo que va a estar aquí sentado es usted. Muchas bendiciones.